¿Es bíblico el bautismo de niños? Escuchemos este video y analicemos sus argumentos. O aquellos que niegan que los niños se bauticen. Ahora miren lo que viene. Jesús al ver esto se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí. ¿Qué hace el católico? Pues presenta a Jesús al niño para bautizarlos. Entonces Cristo, a través por la consagración, son consagrados. Es una bendición que tienen. Eso es lo que le niegan los pastores y los padres de los hijos de los pastores evangélicos y los creyones del pastor. Le creen a él y por eso no bautizan a los niños. Por eso ellos no reciben la bendición. Pero sí he visto muchos niños que los ponen a predicar, a hablar con la palabra de Dios, sin tener el Espíritu Santo. ¡Qué bárbaro! ¿Qué bautismo tiene ese niño? Él va a hablar lo que quiera. Él repite lo que dice el pastor. ¿Sabes que no es un pecado eso? ¿Crees que un niño sin bautizarlo va a tener el Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios? No, Señor. No. Eso es pura mentira. Este católico quiere demostrar que la Biblia aprueba el bautismo de niños, pero esto es totalmente falso. Él lee en Marcos capítulo 10, verso 13, donde dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Analizamos este verso y nos damos cuenta que las personas llevaban a los niños no para que fueran bautizados, sino para que Jesús los tocase y los bendijera. Y los discípulos lo estaban impidiendo. Verso 14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El verso bíblico no está diciendo que los tomaba en sus brazos y les echaba agua. No dice que los tomaba en sus brazos y los bautizaba. Cuando las personas llevaban sus niños a Jesús, no era para que Jesús los bautizase. Este pasaje bíblico no justifica en ninguna manera el bautismo de niños. El católico toma este pasaje bíblico y dice que los evangélicos o protestantes impiden que los niños vayan a Jesús. Pero este texto es claro cuando dice que los discípulos impedían que los niños fueran a Jesús, pero no era porque Jesús los estaba bautizando, sino que simplemente no querían que los niños molestaran al maestro, pero Jesús les dice que no impidieran que los niños fueran a él. Pero Jesús no estaba diciendo que los niños debían ir a él para ser bautizados. Él dice que el bautismo da el Espíritu Santo, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo lo reciben los que creen en él. Fuimos sellados por la promesa del Espíritu Santo. También dice la Biblia que el Espíritu Santo lo tienen los que le obedecen. Nos damos cuenta en la Biblia, en Hechos capítulo 10, cuando Cornelio fue bautizado con toda su familia. Dice la Biblia que el apóstol Pedro estaba predicando y mientras él predicaba, ellos recibieron el Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. Estas personas aún no habían sido bautizadas y ya habían recibido el Espíritu Santo. Y nos damos cuenta también que en el libro de Hechos habían personas que habían sido bautizadas y aún no habían recibido el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, verso 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Oiga bien el verso 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Nos damos cuenta que estos cristianos ya habían sido bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Lo que dice este católico es falso. El bautismo no da el Espíritu Santo, porque nos damos cuenta que la familia de Cornelio no había sido bautizada y recibió el Espíritu Santo.
Miramos que en Hechos, capítulo 8, verso 14, estos cristianos habían sido bautizados y aún no tenían el Espíritu Santo. La Biblia no dice que debemos bautizar niños. No hay ni un solo pasaje bíblico donde narre un bautismo de niños. La Biblia es clara cuando dice que cuando creían a la palabra se bautizaban hombres y mujeres. Ningún católico puede demostrar con las Sagradas Escrituras que un niño fue bautizado. La Biblia dice que el que creyere y fuera bautizado, éste será salvo. Un niño no necesita bautizarse porque la Biblia dice que de los tales es el reino de los cielos. El bautismo de niños no existe en la Biblia. Dios te bendiga.